Esteban Ibarra, quizás no hace falta presentarlo, es muy conocido entre todos nosotros, pero lo tengo que hacer. Entonces, quisiera decir que es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, director del informe Raxen contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia, y también decir que es una de las personas quizás más amenazadas en España por la ultraderecha con todo lo que esto implica, y de protección policial y de otras cosas por su ideología. También pertenece al Observatorio contra el Antisemitismo, que es un organismo de la Federación de Comunidades de España, y para él quizás lo más importante es que es secretario general del Consejo de Víctimas de Crímenes de Odio. Pero quiero resaltar su componente humano y humanista, leyendo unas líneas donde él mismo se define. Y creo que me parece muy interesante, me entenderéis. Crecí en una casa con muchos vecinos en uno de los corales del centro de Madrid, casi un pueblo, con muchos niños y amigos gitanos. Comencé a trabajar a los 15 años, simultaneando mis estudios. He trabajado de administrativo, profesor de matemáticas, director deportivo, educador en comunicación, hasta que profesionalmente desde hace 20 años dirijo los programas de sensibilización de movimientos contra la intolerancia, su oficina de solidaridad con las víctimas y el informe Rexen. Soy autor de algunos libros y materiales didácticos tertulianos en distintas radios, durante 9 años en la SER con Ignacio Gabilondo y prolijo participante en medios de comunicación. Respecto a mi forma de pensar... Respecto a mi forma de pensar, puedo interpretar que me siento un radical defensor de los derechos humanos. Nunca defendí dictaduras, aunque algunos se sorprendan, ni tampoco proyectos de estados de matriz bolchevique, aún más sorpresa para quienes especulen. La raíz de mi pensamiento era y es socialmente antiautoritario, ecopacifista, democrático e integralmente federal. Esto último implica concebir la autonomía de la persona como piedra angular de mi concepción. Ciudadana entendiendo como Adorno que en la civilización occidental participan por igual las ideas de liberación y de dominación, lo que nos lleva a una lucha constante en defensa de los oprimidos y de los vulnerables. De ahí mi compromiso existencial y la defensa de un modelo político que haga viable el avance a través de la acción cívica continua que no puede ser de otra más que el derivado de una perspectiva de democracia participativa e intercultural. Una democracia que permita el desarrollo integral de las potencialidades humanas, que responda a las necesidades de las personas y que permita la libre manifestación de las peculiaridades del deseo sin dañar las libertades y derechos de todos. Y para ello es necesario el valor de la tolerancia, principio democrático que profundamente defiendo según la aceptación moderna establecida por la UNESCO, es decir, como respeto, aceptación y aprecio de la diversidad humana, siempre en armonía con la intrínseca dignidad de la persona y sus derechos. Yo suscribo a todo esto, la Fundación Spinoza también, y ahora tenemos la suerte de tener a Esteban Ibarra. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, para mí es un honor y todo un gusto poder estar en este seminario e intentar aportar mi visión, una mirada que se ha construido a lo largo de muchos años. Movimiento contra la Intolerancia surgió hace 24 años, era una organización en principio juvenil, a raíz de un crimen neonazi que conmocionó a todo el país. Fue el asesinato de Lucrecia Pérez, una inmigrante dominicana negra, y un grupo neonazi decía que los inmigrantes estaban invadiendo España y que se estaba poniendo en peligro la identidad cultural y que había que echar a los negros
y cogieron armas, fueron a una discoteca donde estaban trabajadores y trabajadoras dominicanas, porque no tenían casa, y se liaron a disparar, mataron a una persona, a Lucrecia, y a otro trabajador le dejaron muy mal herido. Hasta ese momento yo había coordinado campañas de sensibilización educativa contra el racismo, la xenofobia. Antes lo formulábamos así. Lo digo porque las formulaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo, institucionalmente. Yo no. Racismo, xenofobia, antisemitismo e intolerancia. Es decir, que en esa formulación siempre hacíamos ver claramente, se evidenciaba el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y luego otras formas de intolerancia. Digo que con el tiempo han cambiado porque en muchas campañas han suprimido la palabra antisemitismo. Entonces, si no existe la palabra, parece que el problema no existe. Y durante muchos años me ha tocado defender y denunciar la existencia de antisemitismo en España, algo que se ha negado radicalmente. Bien, cuando nosotros creamos la organización, rápidamente entramos en contacto por mucha afinidad con Violeta Friedman. Violeta Friedman, mujer superviviente del Holocausto de Auschwitz, donde falleció toda su familia, una mujer con mucho coraje que cuando León Degrelle, el que hubiera sido hijo, según Hitler, su hijo predilecto, que estaba afincado y protegido en España, en Málaga, cuando salió a los medios de comunicación diciendo que el Holocausto era mentira y que era un invento de los judíos, que se estaban aprovechando de esa falsedad, pues mi compañera Violeta Friedman le llevó a los tribunales, le denunció, fue una lucha muy dura, una lucha que tuvo como protagonistas contrarios a CEDADE, la organización nazi que estaba radicada en Barcelona, aunque se extendía a toda España, pero que el mayor centro de producción literaria, fijaros que estoy hablando de la época que no existía Internet, de producción literaria, producían mi lucha en ruso, en inglés, en francés, en todas las lenguas, y se producía aquí. Y eso existió hasta 1994, que primero una campaña del Centro Simón Wiesenthal y después unas protestas del Estado de Israel recién reconocido, pues, recién reconocido ya llevaba varios años, digamos que anticipó la autodisolución de CEDADE ante el temor de verse emplazado judicialmente por acciones de gobierno. Bueno, pues Violeta Friedman ganó en los tribunales en una sentencia importantísima, una sentencia contra los falsificadores, ella lo hablaba así, los falsificadores de la historia, y una sentencia que supuso un avance incluso en el Código Penal que tenemos actualmente, aprobado en el año 95. Bueno, yo me reivindico discípulo de ella, aprendí mucho, me sensibilizó mucho y me hizo, ahora lo comentábamos, me hizo tener otra mirada distinta, una mirada desde la víctima, es una mirada que reivindico. Han pasado muchas cosas en estos 20 y tantos años. Ha habido muchos asesinatos, ha habido muchas agresiones. Y durante la década de los 90 tuvimos que hacer frente a lo que Haren llamaría la banalización del mal, la banalización del lenguaje del mal. Es decir, nos encontrábamos con que desde las instituciones se decía que estos problemas eran mínimos y que al final era un problema de tribus urbanas, de grupos juveniles. Claro, cuando tú no reconoces el problema, pues el problema viene. Si se niega, el problema se queda. Y si se actúa o no se actúa con indolencia, pues entonces
el problema se agrava hasta producir una metástasis cancerígena tremenda. Y las gentes están tranquilas en España porque no ven una formación política como Amanecer Dorado, como El Hobbit, claro. Pero aquí hay un subsuelo importantísimo. Yo creo que el trabajo que hizo CEDAD desde 1966 hasta que se disolvió en el 94 y se produjo una diáspora de grupos neonazis, racistas y demás, pues ha supuesto una siembra importante. Luego aparecen formaciones políticas donde intentan ocultar determinadas dimensiones y simplemente levantan la bandera de la xenofobia. Dicen, no, yo no soy racista, lo que pasa es que la presencia de la migración es una invasión y no puede haber tantos inmigrantes. Pero cuando empiezas a profundizar en el discurso, pues salen planteamientos muy peligrosos. Llegan a plantear algunas organizaciones que la presencia de los inmigrantes es un plan del lobby judío mundial para desnaturalizar Europa y para acabar con la raza blanca. Pero no es un comentario en Internet, que ahora veremos, he traído un vídeo que produjimos sobre racismo y odio en Internet, para que nos hagamos una idea, tener una fotografía. No es un comentario ligero, es toda una construcción ideológica, una construcción teórica, una construcción política que supera a los ya sobreusados, muy usados, protocolos de Sion y empiezan a construir otro discurso que ya lleva años, que se llama el Plan Kalergi. El Plan Kalergi hace referencia a un diplomático de origen judío que con Einstein y con otras personalidades ya en 1923 o 24, después de la Primera Guerra Mundial, sentaron las bases para la construcción de la Unión Europea. Entonces, el neonazismo dice que esas bases lo que pretendían era destruir la auténtica Europa. Que para ellos la auténtica Europa es la Europa que configuró Hitler. Bien, todo esto se difunde por Internet. Es verdad que cuando hablamos de antisemitismo, hablamos de antisemitismo religioso, hablamos de antisemitismo político, hablamos de antisemitismo ideológico, que sea antisemitismo de izquierda, que sea antisemitismo de derecha. Yo cada vez que escucho las categorizaciones me dejan como muy escéptico. Antisemitismo es antisemitismo. Me da igual. Para mí el antisemitismo es la métrica de la intolerancia. Es decir, cuando a mí me preguntan si yo quiero observar la gravedad en materia de intolerancia que hay en un país, lo que tengo que preguntarme es cómo está la cuestión del antisemitismo. ¿Por qué? Porque aunque no se presente como el elemento de vanguardia, en estos momentos el elemento de vanguardia y que está dando resultados políticos espectaculares, como hemos visto en las pasadas elecciones europeas, el elemento de vanguardia es la xenofobia. Recordar que detrás de los argumentos sobre la justificación de la xenofobia o la mundialización está siempre el complot judío mundial. Detrás de la crisis económica está siempre la banca judía mundial. Detrás de todos los problemas y todos los males del mundo, pues está el discurso que hacen los antisemitas de señalar a la comunidad judía, a las comunidades judías, como causante de todos los males. Y eso antes podía ser a través de los protocolos, pero ahora es a través del Plan Kalergi y mañana será a través de cualquier otra construcción falaz. Nosotros estamos en el Observatorio de Antisemitismo, que es un observatorio que compartimos tanto la Federación de Comunidades Judías como el Movimiento contra la Intolerancia, y sacamos un informe. Últimamente no lo hemos sacado en papel,
pero si ponéis Observatorio del Antisemitismo en Internet, veréis ahí datos. Y también sacamos el informe Raxen, que también podéis entrar en Internet, ponéis informe Raxen, Servicio de Noticias, y ahí veréis las noticias que vamos recogiendo de una manera muy actual. ¿Qué se registra? Se registra, en el caso del observatorio, actos antisemitas, apología del nazismo, muchas iniciativas que se han de analizar y cómo trabajar contra esto, que esto es lo que ya nos preocupa más. Que los hechos están, el problema es cómo acometerlos, cómo enfrentarnos a ellos. Yo recuerdo, bueno, mi organización la habréis visto y a mí me habréis visto, sobre todo en el ámbito judicial, cuando nos personamos como acusación popular. Es una gran herramienta que hay en la Constitución española. La Constitución española, yo siempre señalo dos cosas. El artículo 10, que me parece excepcional, yo lo pondría como artículo 1, pero claro, antes está la bandera y todas estas cosas. El artículo 10 defiende la dignidad intrínseca de la persona y la universalidad de los derechos humanos. Es el que da, el que abre, el frontispicio que abre paso a todo el título de las libertades y derechos. Y luego, la otra cuestión que hay que valorar es la posibilidad en el ámbito judicial de ejercer la acusación popular. Eso en otras constituciones no existe. Esa herramienta de la acusación popular, de que la ciudadanía organizada pueda ejercer la acusación popular, ha hecho que durante muchísimos años hayamos llevado a los tribunales a organizaciones neonazis importantes, hayamos denunciado páginas web, hayamos desplegado una actividad muy intensa en el ámbito de la lucha judicial. La gran enseñanza de Violeta Friedman fue: hay que trabajar la prevención en la educación, hay que llevar a los nazis a los tribunales ante la justicia. Y esas dos enseñanzas las llevamos a rajatabla. Bueno, la tercera es no dejar solo nunca a ninguna víctima. La soledad de la víctima es lo más terrorífico que puede haber. Y nuestro trabajo realmente se reduce a eso. A mí si me dicen, bueno, es que vosotros hacéis muchas cosas y tal, digo, pero son tres cosas. Luego ya construimos plataformas, esto, el observatorio y tal, pero lo esencial es prevenir. Segundo, los actos condenables, llevarlos al juzgado. Y tercero, ayudar a las víctimas. Luego hay una dimensión de transformar la legalidad, mejorar las instituciones, hablar con todo el mundo y que crezca la conciencia del problema, porque el problema ahora se empieza a ver, pero nos hemos tirado muchos años negando el problema. Y se niega el problema con el lenguaje. Siempre comento, ojo con las palabras. Las palabras son como las balas, también se dispara con ellas. El lenguaje es el elemento de mediación entre la realidad y lo que queremos interpretar o lo que queremos transmitir. Antes había un debate interesante sobre el tema del terrorismo. ¿Qué es terrorismo? ¿Qué no es terrorismo? Claro, yo digo, poneros en nuestra mirada. Más de 80 asesinatos calificables de crímenes de odio, 4.000 agresiones al año en España. Gran Bretaña, por ejemplo, que tiene un sistema de registro imponente, habla de 64.000. Alemania tiene 20 y tantos mil. Hay una disparidad impresionante. Bueno, el Ministerio del Interior ahora reconoce 1.000 y pico. 4.000 lo decimos nosotros. Pero es que hace 3 años reconocía 2. ¿Qué ha pasado? Porque se ha puesto a contabilizar adecuadamente. Hasta ahora no había contabilizado. Hasta ahora, durante los 90, lo que prevaleció era que eran disputas juveniles. Y eso tapa el problema. Si un médico no reconoce el problema, difícilmente va a poder poner la terapia, ni siquiera para prevenir. Y entonces el problema crece. Esta es la acusación que nosotros hacemos a la Unión Europea. La Unión Europea es responsable de lo que está pasando, muy responsable de lo que está pasando. ¿Es que no estaba advertida la Unión Europea? Bueno, hay 3 informes excepcionales que merecen la pena.
El primer informe es el informe del democristiano Dimitris Ebrigenis. No es un izquierdista, democristiano. Él llama la atención del crecimiento del racismo, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de intolerancia. Y propone medidas. ¿Y dónde van las medidas? Al cajón. Eso fue en el año 1900, estoy hablando de cabeza, 84. En el 88 es el informe de Glyn Ford, que coordina Glyn Ford, del Parlamento Europeo, laborista. Y también abunda en la descripción del problema, llama la atención, pone encima de la mesa, además, la emergencia de los grupos skinhead en todo el continente y a nivel internacional, y propone 87 medidas, me parece que son 86, 87 medidas. Solo se lleva a la práctica una declaración institucional de condena del Parlamento Europeo contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo. Hicieron más, una declaración. Y el problema sigue creciendo, porque ahí ya estaba Le Pen padre, que es más, como diría yo, salvaje que la hija. Y no por eso la hija es menos peligrosa que el padre. Solo hay que escuchar las cosas que acaba de decir su padre después de las elecciones. Pero claro, la hija le ha dicho, cállate. Ha dicho que el problema de la inmigración lo resolvía con el virus ébola. Que el Holocausto fue una anécdota. Fue condenado por decir esto. Que fue una anécdota que eran piojos por los que morían y que era un invento judío. O sea, estaba en la misma línea de todos los negacionistas, que esa es una línea estratégica. Es decir, si los nazis de aquella época querían recuperar sus posibilidades de proyecto, lo primero que tenían que tapar era el Holocausto, que es lo que hizo León de Grel aquí y lo que hacía Cedade. Claro, las víctimas, Violeta y otras personas de la Amical de Mauthausen y demás, salen y dicen que me vais a decir a mí que han matado a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos, que eso es mentira. Me estáis matando por segunda vez. Claro, los negacionistas, a Violeta le gustaba decir los falsificadores de la historia. Hay otros que son muy estilistas y hablan de revisionismo. Pero los falsificadores de la historia construyen argumentos que en un escenario donde no hay memoria, problema que tenemos aquí y problema que tiene toda Europa, Europa es un continente desmemoriado, muy peligroso por su falta de memoria, pues entonces si no hay memoria, pues llega el sujeto negacionista y dice que eso es mentira. Y se pone a construir, y a lo mejor lo construye con otro discurso, con otras formas políticas, con otros planteamientos, con otras tácticas, y se encuentran con nuevos instrumentos. Y uno de ellos es del que me toca hablar, el de Internet. ¿Cómo recibieron ellos Internet en el año 95? Yo me he referido a los primeros años del 90, cuando matan a Lucrecia Pérez, cuando hay agitación antisemita. No había Internet, pero los laboratorios de la xenofobia, los laboratorios del odio, los laboratorios de la intolerancia estaban a tope y estaban produciendo el mismo argumentario que se utilizaría en Francia, en Gran Bretaña, en Italia y también en España. Quizá en España el recordatorio de la dictadura franquista, que ahora también los revisionistas de la historia dicen que Franco no tuvo nada que ver con en fin, que no tenía ninguna disposición antisemita, falso, radicalmente falso. Hubo cónsules, hubo diplomáticos, los Briz, etcétera, que tuvieron un compromiso con la víctima, pero
hay textos, investigaciones, como el libro de Franquismo cómplice del Holocausto, que pone encima de la mesa, pues con documentos, la vinculación que tuvo, sobre todo en ese periodo donde el ministro de Asuntos Exteriores era un nazi, que era Ramón Serrano Suñer, que era difícil pensar que un nazi de ese calibre no iba a tener no iba a ser proclive a las tesis hitlerianas del Instituto de Higiene Racial, donde se planteó el exterminio, la solución final. Una solución final que alcanza a los judíos, pero que también alcanza a gitanos, a homosexuales, a síndrome de Down, etcétera, con sus planes de acción, como el plan de acción T4. Y ahora, hace un año y pico, la Cruz Roja de Alemania, que ha tardado, abre sus archivos y resulta que la cifra que da no son 11 millones, son 17,5 millones de personas asesinadas. Claro, están yendo ya investigadores de otros países. Yo lo que pido es que de España vaya alguien, y que se enteren, porque a lo mejor hay muchos españoles que murieron en Mauthausen, que murieron en Auschwitz, que murieron en distintos sitios. ¿Por qué no? A saber qué es lo que había por ahí, ¿no? O por lo menos que haya curiosidad científica para acometerlo, ¿no? Pero estamos hablando de que se desclasifican los archivos de Cruz Roja el año pasado. Ya le vale a Europa, ¿eh? Ya le vale a Alemania. Hay otro acontecimiento más importante en un contexto de guerra mundial que el Holocausto, que el asesinato planificado, industrial, genocida de toda una población, que luego iba a continuar en otros lugares del planeta porque había que exterminar ese era el plan, ¿no? Bueno, yo creo que no nos han enseñado en la escuela nada. Nosotros podemos hablar de los Reyes Católicos, mucho, de los visigodos, de Recaredo, de tal, pero nunca llegábamos a la parte final. No sabemos, más allá de la expulsión de los judíos, los moriscos y los gitanos de 1492, lo que daba de sí. Pero el mundo ha dado mucho de sí, mucho horror de sí. Entonces, claro, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, cuando vamos a la escuela, en la línea de la prevención educativa, de educar para la tolerancia, e insisto en este concepto que has leído de tolerancia como concepto moderno, defendido por la UNESCO, aprobado por la UNESCO, que es respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana. Esas tres notas son muy importantes. No son una cuestión ética, no. Que cuando se debate con Le Pen, él dice, no, yo respeto a los musulmanes, pero en su tierra. Y con los judíos, pues mejor que se vayan a Israel. Tú dices, no, tú respetas, aceptas que estén aquí y además aprecias. Aprecias porque puedes no compartir lo que defienden, pero tú aprecias su dignidad intrínseca de las personas, sus derechos inviolables y además que su cultura y su realidad es una aportación a la humanidad. Con lo cual, nos encontramos con que nuestros adolescentes, cuando vas a la escuela y haces una encuesta, a mí me gusta a nuestros educadores decirles que yo hablo mucho, yo hago trabajo directo porque no quiero perderme las sensaciones próximas. Pero a los educadores les mando una encuesta y ponen en la encuesta una pregunta de quién era Franco. Y le ponen una respuesta que si era un literato, que si era un entrenador de fútbol o que si era un dictador. Entonces la contestación más abundante era que un entrenador de fútbol. Algo va mal. Algo va mal. Claro, si a esta ausencia de memoria le añades la nueva herramienta de Internet, que en el año 95, cuando se crea el primer portal de Internet de carácter neonazi, que se llama, todavía está, nadie lo ha cerrado,
porque esa es otra. En Estados Unidos no se cierra una página web neonazi o racista porque, claro, su libertad de expresión, su enmienda, permite todo. Y permite que los servidores estén alojados allí. Y permite que desde autores de aquí con servidores allí se esté machacando a personas, como es mi caso, se esté persiguiendo a personas, acosando y cometiendo delitos desde Internet. Es un hándicap muy serio que hay que arreglar. Pues fijaros lo que decía en Storefront, el primer se llama Storefront White Nationalist, Don Black. Don Black era nazi, el ex gran dragón del Ku Klux Klan. Y desde Florida, en Estados Unidos, decía que Internet es un foro para establecer estrategias y formar grupos políticos y sociales para asegurar la victoria, su victoria. Dedicado a todos los hombres y mujeres valientes que traten de preservar la cultura blanca occidental. Y luego añadía, no sabe el sistema el arma que nos ha puesto en las manos para luchar contra el sistema. Ahora nos vamos a acercar a ello. Vamos a acercarnos a ver un vídeo de 8 minutos que pega un repaso sobre los graves problemas que hay en Internet. Yo creo que voy a saber hacerlo, pero... Actualmente privilegiado, pero podemos encontrar peligros importantes como es el de la expansión del discurso del odio. Hay numerosas webs racistas, xenófobas, de intolerancia y odio en general. Esto es un hecho que los organismos internacionales han detectado y han planteado la peligrosidad del crecimiento de este problema. Un problema que no se reconoce por los gobiernos y no se está tomando medidas para atajarlo. Y hay que recordarlo, lo que es ilegal en la calle es un delito, también lo es en Internet. Os invitamos a seguir esta investigación. Internet cuenta con miles de millones de usuarios en todo el mundo, por lo que la importancia de esta herramienta de comunicación es evidente, y los promotores del odio lo saben. La impunidad con que se mueve su odio se debe, por una parte, a que muchas de las webs y redes sociales se alojan en servidores de países donde no existe una limitación legal a este tipo de mensajes. White power! White power! White power! También la indolencia de muchos estados permite que a menudo, aun teniendo base legal, no se persigan este tipo de contenidos. El discurso del odio en Internet crea un clima que normaliza la intolerancia, la violencia y el crimen. Inmigrantes sin techo, homosexuales, musulmanes, judíos, gitanos, afrodescendientes y todo ser humano que no encaje en la perspectiva supremacista es rechazado, insultado y criminalizado por los intolerantes. Uno de los objetivos de los grupos de odio en la red es captar nuevos simpatizantes, sobre todo jóvenes. Las redes sociales, así como plataformas como YouTube, han posibilitado que la red sea un refugio de la intolerancia extremista, desde el terrorismo yihadista hasta la violencia neonazi. Si el 78% de los internautas españoles está inscrito en alguna red social, en el caso de los jóvenes de 15 a 20 años la proporción es del 98%, según diversos análisis al respecto. Facebook, por ejemplo, es una de las más populares, con millones de usuarios de todo el mundo. En esta red social se pueden encontrar gran cantidad de grupos y páginas de odio, y a pesar de que dispone de mecanismos para que los usuarios denuncien este tipo de páginas, la mayor parte de las veces no se actúa o se vuelven a crear nuevas y similares. La xenofobia, junto a la islamofobia, se muestra de manera creciente en Internet. Miles de webs y espacios en redes la alimentan,
propiciando convocatorias de organizaciones legales y mezclando actuaciones cuidadosas con la justicia con comentarios aberrantes desde posiciones ocultas en el anonimato. Inmigrantes musulmanes, defensores de los derechos humanos que combaten el racismo y la intolerancia, son amenazados, vejados e incluso señalados con el riesgo de ser atacados por grupos violentos o individuos fanáticos. El negacionismo también tiene un lugar en las redes sociales y en las webs del odio. Según los neonazis, el Holocausto no existió y los campos de exterminio eran un modelo de convivencia. Esta burla hacia las víctimas, penada en muchos países de nuestro entorno, no encuentra problemas para difundir en Internet su particular versión de los hechos, es decir, una justificación del genocidio y una trivialización de uno de los peores episodios de nuestra historia. Los textos de los principales autores pronazis, que son auténticos manuales ideológicos para los jóvenes, circulan libremente por la red en casi todos los idiomas. También desde Internet se distribuyen materiales, se comercializa la música del odio, prendas de vestir impulsando modas ultras y neonazis, e incluso en algunas webs se comercializan armas de diverso tipo. El acceso a todo tipo de material neonazi y fascista es relativamente sencillo. Muchas de las empresas que lo ofrecen tienen su sede en España y bajo la excusa del interés histórico comercializan todo tipo de parafernalia y material nazifascista. Los ultras del fútbol de todo el mundo tienen también su espacio en la red. Los principales grupos españoles, como los Ultrasur del Real Madrid, los Boixos Nois de Barcelona o las Brigadas Blanquiazules del Español, se encuentran en Facebook, además de tener sus propias webs. La permisibilidad de los clubes con estos grupos ha normalizado su presencia, a pesar de ser protagonistas de reiterados incidentes durante los encuentros y de exhibir consignas y simbologías que atentan contra la convivencia y las leyes vigentes. Internet les sirve ahora para publicitar más fácilmente sus hazañas, así como para captar nuevos simpatizantes. Desde su inicio en los años 90, Internet supuso un nuevo terreno para el activismo de los grupos racistas, neonazis, supremacistas, ultras neofascistas y en general para todos los que se oponen al avance democrático de los derechos humanos. Fue en 1995 cuando Stormfront, el primer portal internacional del neonazismo, se convirtió en una referencia que sería continuada en España por la web Nuevo Orden y por miles de webs en todo el mundo. Además, este uso perverso de la red incluía en el haber del horror cibernético su utilización para motivar y publicitar agresiones a los diferentes, para difundir la propaganda hitleriana y fascista e incluso para promover la venta de armas, la fabricación de explosivos y la difusión de manuales para terroristas solitarios. Mientras los grupos racistas y neofascistas se apresuraban a utilizar la nueva herramienta de Internet, la respuesta de las instituciones fue muy tardía e incluso se encontraron con dificultades objetivas. El llamamiento realizado en 2001 durante la conferencia de Durban, en Sudáfrica, sobre la necesidad de intervenir en este ámbito, no se vería correspondido con la eficacia frente a lo que se ha venido a denominar el ciberodio. Este peligro ha sido reconocido por instituciones internacionales como la ONU, la OSCE y el Consejo de Europa, planteándose el desafío de combatir los delitos de odio en ese ámbito. La conclusión siempre ha sido la misma: reclamar que los gobiernos investiguen y persigan en cualquier ámbito los hechos criminales de odio, discriminación y violencia basados en prejuicios raciales, étnicos, religiosos o de cualquier otro tipo, y utilizar en su totalidad los instrumentos legales. Una de las redes más activas de denuncia del ciberodio es INATS, que agrupa numerosas ONG europeas en la red de Internet, entre ellas el Movimiento contra la Intolerancia. Sin embargo, las respectivas legislaciones nacionales condicionan el alcance de sus acciones. INATS consiguió que el odio en la red pasara a integrar la agenda política de la Unión Europea y la OSCE. En abril de 2007, los ministros de Justicia de la Unión Europea alcanzaron el acuerdo político
objetivo de adoptar una decisión marco para combatir el racismo y la xenofobia, así como la negación y la trivialización del genocidio, que serán sancionables en toda la Unión Europea, porque los Estados miembros tendrán que convertir en ley nacional las líneas generales de esa decisión. Ese mismo año, neonazis rusos secuestraron a 2 inmigrantes y grabaron su ejecución en vídeo. Uno de ellos fue decapitado con un cuchillo. Estas salvajes imágenes dieron la vuelta al mundo y evidenciaron el carácter criminal y cruel de los grupos de odio. No era la primera vez que los neonazis rusos colgaban sus atrocidades en la red. Numerosas agresiones contra inmigrantes o izquierdistas son grabadas y difundidas con total impunidad. En España también han surgido diversas iniciativas de respuesta. Un ejemplo es la página creada en Facebook con el título Yo también denuncio las páginas racistas, intolerantes y discriminatorias, dinamizada por varios activistas de los derechos humanos de forma autónoma, hartos del odio, no sin que hayan sufrido por ello todo tipo de amenazas. No obstante, la incesante comisión de delitos de odio y racismo en la red llevó a Movimiento contra la Intolerancia a poner en funcionamiento una oficina de denuncias en Internet, denunciamci@gmail.com, asistida por un letrado que canaliza hacia las fiscalías de delitos de odio y discriminación recién creadas en España las denuncias recogidas de los usuarios de Internet por incitación al odio. Tras estas impresionantes imágenes, podemos concluir que es prioritario educar a nuestros adolescentes y jóvenes para impedir que avance la intolerancia y el discurso del odio. La defensa de la dignidad humana, la defensa de los valores que posibilitan la convivencia democrática es una tarea inmediata que debemos de impulsar, pero sin olvidar que debemos de denunciar, porque hay que recordar que lo que es ilegal fuera de la red también lo es en Internet. Son imágenes sacadas de Internet, no hemos inventado absolutamente nada. Es verdad que ha habido una toma de conciencia, de hecho estamos viviendo una campaña en Internet promovida por el Consejo de Europa, que es una campaña contra el discurso de odio, el no hate speech, y que intenta movilizar a los jóvenes para en Internet hacer un discurso basado en valores contrarios a la intolerancia. Pero en el inicio de la campaña el Consejo de Europa reconocía la lentitud de las instituciones y de los procedimientos judiciales, porque para cerrar a lo mejor una página web, en el caso de que se cerrara, podíamos tardar años, y en esos años se habían creado 300.000. Entonces, la invitación es, vamos a movilizar a los jóvenes y a que intente contrapesar, intente neutralizar el odio que se expande por la red. Pero no es fácil. Yo os puedo decir que en mi experiencia, por ejemplo, con algunas organizaciones que habéis visto ahí, como Blood and Honor tenía una delegación en España. Y Hammerskin, que es otra organización internacional, tenía también una delegación. Logramos, por medio de la acusación popular y una gran operación de la Guardia Civil, la Guardia Civil ha hecho varias operaciones, pero en concreto 3 muy buenas, que han sido la de Blood and Honor, la de Hammerskin y la Operación Panzer, que todavía está abierto el procedimiento judicial, porque la sentencia ha sido nefasta, pero está abierto el recurso al Supremo de ese grupo, un grupo de 16 personas. Los otros eran organizaciones internacionales. Este era un grupo doméstico con 16 personas, donde les pillaron pues, un bazooka, armas de fuego, planes para atacar a los indigentes y a los inmigrantes en el cauce del Turia. Y esto realmente no está siendo nada fácil el camino de la judicatura. Ha habido un cambio importante, también producto de una reivindicación de muchos años, que es la creación de la Fiscalía de Delitos de Odio. Aquí en Barcelona el responsable de la Fiscalía de Delitos de Odio es un fiscal, Miguel Ángel Aguilar, muy comprometido con esta causa.
es un gran aliado en esta lucha, un defensor de la legalidad y muy comprometido desde el origen, hasta el punto de que cuando hemos tenido que defender esa figura siempre hemos dicho como en Barcelona. Y en febrero de este año se crearon 52 fiscalías y también se creó una fiscalía de sala en el Tribunal Supremo, que es la encargada de dar las pautas para luchar en este ámbito de los delitos de odio. Pero estáis viendo que hay un concepto que es el delito de odio. En Europa es el crimen de odio y a nivel internacional es el crimen. A mí me gusta crimen de odio, pero siempre me dicen, no, porque la palabra crimen aquí no existe, hay que ajustaros más al tema de delitos de odio. Bueno, el problema de las palabras, como decía, es muy importante, porque hasta ahora aquí, cuando se habla de racismo, lo primero se reducía la cuestión a racismo y xenofobia. Eso es un reduccionismo que no procede. Es que el antisemitismo existe. Y el antisemitismo, si no se menciona, no se acomete. Pero es que otras manifestaciones de intolerancia, otras formas de intolerancia, más que manifestaciones, otras formas de intolerancia, también merece la pena que se reflejen. Sea la islamofobia, sea la aporofobia, la fobia a los pobres, la fobia a las personas sin hogar. Quiero recordar cómo quemaron viva a Rosario Endrinal en un cajero de la Caixa muy cerca de aquí. Un grupito de neonazis que, fijaros, nosotros nos hemos personado como acusación popular en varios casos de neonazis quemando, golpeando, asesinando a personas sin hogar. De hecho, la primera persona sin hogar que mataron antes de Lucrecia, pero nadie le prestó atención, fue a Sonia Palmer, una transexual que vivía en el Parque La Ciudadela. La reventaron. Y además, los de Vanguardia Nacional Revolucionaria, que era el grupo neonazi que la atacó, se jactaban diciendo que había que acabar con estos despojos. Así calificaban a una persona. Pero es que hace un año, cuando tuvimos sentados en el banquillo a 5 neonazis que habían hecho lo mismo en Madrid y que estuvieron a punto, de hecho, de dejar un paralítico, de acabar con la vida con un joven que vivía, por desgracia, que ya es desgracia tener que vivir en la calle, vivía en un fotomatón, pues tuvo la desfachatez, que lo veréis por la televisión, el abogado, de decir que esto antes con Franco no pasaba porque la ley de peligrosidad social evitaba que hubiera personas sin hogar en la calle y que realmente el provocador de la agresión era esa persona por ser persona sin hogar. ¿A dónde voy con todo esto? A lo que ellos tienen asimilado intrínsecamente, y es la existencia de vidas sin valor. No se puede explicar el Holocausto si no se entiende la tesis nazi de que hay una serie de personas que son subhumanas. El judío es subhumano. Las personas sin hogar son subhumanas. Los homosexuales eran subhumanos. Las personas exterminadas del síndrome de Down eran subhumanas. Es decir, una serie de colectivos que no entraban en su mundo racial de carácter ario eran subhumanas. Claro, cuando finaliza la guerra con la derrota del régimen nazi, pues lo primero que hace la Constitución Democrática Alemana es que en el artículo 1, esta sí lo pone en el 1, nosotros en el 10, a ver si con la reforma de la Constitución lo llevamos al 1. La Constitución alemana lanza un mensaje a todos los países diciendo que esta Constitución garantiza la dignidad intrínseca de las personas. Y vuelvo a lo que remacho una y otra, y no me cansaré hasta porque eso lo he aprendido de las víctimas. No es un problema de igualdad, es un problema de dignidad intrínseca, de dignidad en sí. Yo nazco y usted me reconoce con mi diversidad, ¿y a usted qué le importa? Si yo soy judío, si soy negro, si soy alto, si soy homosexual o si soy lo que sea. ¿Y a usted qué le importa? Yo tengo valor en sí mismo. Yo no soy un subhumano.
Usted me reconoce ese valor. Y a partir de ahí yo tengo unos atributos. Y esa es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el artículo 1 lo primero que dice es eso. Cuando vamos a trabajar con los chavales, yo les digo, vamos a trabajar la Declaración de Derechos Humanos, trabaja el artículo 1. Y lo demás, que solo lean. Pero trabaja el artículo 1, que la gente interiorice que somos seres humanos, que lo del Holocausto es la negación de la humanidad, como decía Primo Levi. Y todo lo que sea rebajar eso, estamos en la trivialización de la interpretación de los hechos o incluso en el lenguaje, en la banalización del lenguaje. No es un problema de discriminación, la hay, pero no es un problema de discriminación. El crimen de odio va más allá de la discriminación. Es más, el crimen de odio debe de alcanzar conceptos como los que antes ha planteado Jessica, con independencia de que nos lleguemos a acuerdos o no con las interpretaciones de los distintos países. Es que una manifestación del crimen de odio es terrorismo. Pero es que el compañero antes también hablaba de un planteamiento que era la violencia difusa. Por Internet se señala una serie de colectivos y luego llega un grupo por la calle y le mete una paliza, lo mata, lo tira al río, como pasó en Francia. Determinado grupo tiró a un inmigrante al río en una manifestación del Frente Nacional, que no sé por qué no se lo recuerdan, al Sena. Y en esa medida, pues, se rebaja la peligrosidad del tema. Aquí se pasó de hablar de tribus urbanas a hablar de otro concepto que era violencia gratuita, que siguen utilizando. Y yo digo, ¿pero qué es eso de gratuita? ¿Qué es eso de gratuita? Es que inventamos palabras, o sea, es un ejercicio absurdo por no poner, o sea, el nombre adecuado, que es el crimen de odio. Y bueno, ese es un nombre, si está pactado, si hay un acuerdo, si en el 2003, en noviembre del 2003, el Comité de Ministros de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, llegó a un acuerdo para definir una categoría distinta a la discriminación, pero que abarcara todo esto y que llegara incluso, porque tiene el INDES, que eso los juristas tendrán que estudiarlo, con el terrorismo y con los crímenes de lesa humanidad. Es decir, que si yo en Hungría, por ejemplo, no el Estado, sino una organización, por ejemplo, pongamos por caso una organización disuelta recientemente, la Guardia Húngara, se dedica a la caza de gitanos o a la caza de judíos, en el momento que sea una acción generalizada, a lo mejor estamos en un crimen de lesa humanidad. No es un hecho discriminatorio. Por ejemplo, en nuestro Código Penal, el 607 bis de nuestro Código Penal define el crimen de lesa humanidad como lo acabo de plantear yo. Con lo cual, no está todo dicho, pero sí es importante no rebajar el uso de las palabras porque nos vamos a encontrar con acciones como las que antes habéis estado explicando. Pero es que se ven venir. Es que toda esta historia del terrorismo individual, ahora se le llama a los lobos solitarios, no ha empezado ahora. No ha empezado ahora. Yo recuerdo precisamente de estos juicios que fueron ya hace años, de haber aportado a la Guardia Civil los manuales del resistente sin líder. El manual del resistente sin líder es un documento difundido por Internet donde dice cómo se tiene que actuar para practicar todo esto que estamos denunciando y cómo se tiene que actuar si te detiene la policía y cómo te tienes que actuar ante un juez y cómo tienes que ser clandestino, etc. Pero es que en las mismas páginas, la primera página que salió en España, Nuevo Orden, que os metéis en Nuevo Orden y veréis que tienen mi cara puesta, o sea, es un homenaje que me hacen los neonazis, me cogen y me ponen la cara, porque en el año 97 empecé con la denuncia de esta gentuza en Internet, pues salen los diarios de Turner, salen personajes como una Bomber, se reconoce a Timothy McVeigh, se reconoce a un montón de lo que se llama ahora lobos solitarios, como puede ver células asesinas autónomas. Ese es el caso del escándalo que se montó en Alemania
con una célula nacionalsocialista que había acabado con la vida de 11 personas, entre ellos un policía municipal. O también lo de la violencia difusa, que decía el compañero. Yo prefiero llamarlo difusa. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo un colectivo. Entonces, por ejemplo, en Italia tienen un centro ocupa, los neonazis, que es Casa Pound, que además está siendo utilizado como referencia para crear centros ocupas de neonazis, donde ellos se lavan la cara diciendo que dan comida en un contexto de crisis solo a los españoles, solo a los franceses, o solo a los catalanes, o solo a los... pero nunca a los inmigrantes. En Aragón, por ejemplo, tienen ocupado un edificio de 9 plantas. En Madrid ha habido un escándalo reciente en Tetuán espectacular. Bueno, y este señor, el jefe, el líder, se pegó un paseo por España, habló con todos los líderes de la ultraderecha y uno de los días en Casa Pound pues salió un sujeto con una pistola y decidió irse a cargar manteros, a acabar con la vida de los manteros, y mató a 2 manteros. Pero alguien había inoculado a través de Internet lo que podía hacer, quién era el objetivo, etcétera. Violencia difusa. A lo mejor no, a lo mejor era una acción organizada, pero en principio la policía dijo no, ha sido una acción espontánea. O sea que tenemos muchas manifestaciones de violencia, no sé dónde se debe poner la línea del terrorismo, no sé dónde se debe de buscar las responsabilidades. Lo que sí sé es que hay que investigar a fondo y que hay que tener perspectiva, que hay que saber hacia dónde vamos. Porque el que no sabe a dónde va, y el que no sabe de dónde viene y el que no sabe a dónde va, dice el refrán, no sabe dónde está. Entonces le pillan siempre los acontecimientos. Se ha mencionado a Breivik. Breivik es una persona formada a través de Internet. Formada. Monta sus caballeros cruzados y la leche en vinagre y hace una matanza. Entonces, ese sí tenía perspectiva. Tenía una perspectiva, él decía, caminamos a una Europa multicultural, yo monto una acción y además a través de Internet aprende a manejar explosivos, a hacer explosivos, compra balas en un sitio, armas en otro sitio, bueno, se monta todo una autodisposición para hacer el superatentado terrorista de 77 personas. Finalizando en Utoya, que es un campamento de adolescentes, donde él interpretaba que estos adolescentes del Partido Laborista iban a ser defensores de la Europa multicultural y él adelanta a estos adolescentes y a toda la generación que Europa no va a ser multicultural y que estamos viviendo una guerra de tipo racial y religioso, donde él la adelanta. Pero claro, la idea de la guerra racial y religiosa la encontramos en Internet también. Lo mismo que encontramos en el manual del Resistente sin líder, encontramos la guerra racial y religiosa. Simplemente tenéis que teclear Guillaume Faye y veis que ese es el ideólogo de la guerra racial y religiosa y que es miembro del Club de los Logs, donde estaba Alain de Benoit y había una serie de ideólogos racistas, neorracistas, neofascistas que están adecuando el pasado al presente. ¿Están preparados los estados y los gobiernos para cometer tamaña acción? Mi impresión es que no, porque de hecho no logran alcanzar a ver que este sujeto, que era el secretario general de las Juventudes del Partido del Progreso, no confundir con ninguna dimensión, es un partido de extrema derecha, que por cierto ha tenido unos resultados electorales, allí el país no se ha conmocionado a ese nivel. Y hubo declaraciones de muchos partidos de extrema derecha diciendo que Breivik, bueno, que en fin, que se había pasado, pero que había que entender las razones profundas del planteamiento de Breivik. ¿A qué nos suena todo esto con el discurso del Holocausto? Hitler se pasó, pero hombre, es que el problema de los judíos. Yo creo que el tema es muy serio y el horizonte es un horizonte muy peligroso. Antes le decía a la compañera del tema de Ucrania. A mí lo de Ucrania me pone de los nervios, porque veo al Svoboda, veo al sector derecho, son nazis,
son nazis. Y la Unión Europea no ha dicho nada. La Unión Europea no ha dicho nada. Pero están ahí las comunidades judías que se van porque, con un miedo terrorífico. Y han llegado a pactos, oye, pero han hecho atentados tremendos como el atentado de la Casa Sindical en Kiev. Y las organizaciones antirracistas que estamos coordinadas en Europa, que nos pasamos mucha información, habéis visto lo de INACH, nosotros somos miembros de estas redes, pues nos informaban que de algunos países ya habían detectado células neonazis que iban a Ucrania a entrenarse, o sea, a apoyar a sus camaradas, pero también a entrenarse. Claro, lo mismo que pasa con los yihadistas pasa con esto, luego vuelven a sus países. Pero claro, luego te llama la atención ver cómo se pueden entender yihadistas con neonazis, hasta el punto de que gente de Cataluña, bueno, voy a decir el nombre, Pedro Varela, etcétera, fue uno de los que estuvo en Irán, en Teherán, en la conferencia de negación del Holocausto y canalizó la presencia de muchos negacionistas hispanoparlantes a Irán, donde había yihadistas, había neonazis y había toda la fauna del antisemitismo y del negacionismo que os podáis imaginar. O sea que esto exige detenernos un poco y, desde luego, lo que no exige, lo que hay que descartar es banalizar el lenguaje. Bueno, creo que tenemos un instrumento importante, pero lo tenemos todavía cortocircuitado y yo espero que en la reforma del Código Penal esto se solucione. El instrumento es el 510 del Código Penal. El 510 del Código Penal habla de la provocación al odio, la discriminación y la violencia por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, por motivos de intolerancia. Pero es provocación, y lo que dice la decisión marco de derecho penal de la Unión Europea es incitación, y eso judicialmente nos lleva a que perdamos muchos juicios, porque entre la provocación, que exige una consecuencia fáctica, y la incitación hay un trecho. Claro, nosotros decimos, claro, ellos plantean, bueno, es que vosotros lo que estáis haciendo es negar la libertad de expresión. Y se apoyan además en una sentencia del Constitucional que fue tremenda con la librería Calqui, donde incluso han logrado que se les indemnice por haber estado en prisión. Porque el Tribunal Constitucional echó marcha atrás al 607.1, donde calificaba al negacionismo del Holocausto como un delito. Entonces lo situó en el ámbito de la libertad de expresión, cosa que la decisión marco de derecho penal habla que la negación del Holocausto es un delito. Con lo cual hay un desfase en varias palabras, pero que son varias palabras que es las que permite que mañana un grupo neonazi traiga a David Duke a negar el Holocausto en la universidad, en las distintas universidades de las ciudades de este país. O Manfred Roder, general dirigente de las SS, pueda dar conferencias en Málaga. Es que eso está pasando. Es que eso está pasando. O que, por referirme a hace 2 semanas, en Valencia haya un desfile de gentuza disfrazadas de SS. O detrás de la alcaldesa tengan la osadía de poner una bandera nazi. O que en los aledaños del partido de fútbol Real Madrid-Valencia pues haya presidiendo la carpa del Real Madrid una bandera nazi. La ponen fuera. Dentro hemos logrado que haya una ley, que es una ley contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia, la violencia en el deporte, que está funcionando porque está planteando que cada vez que aparezca una bandera de ese calibre se pone una multa y las multas escuecen. Entonces, eso está funcionando. Pero fuera, ahí ya tenemos problemas. Y en el Código Penal tenemos problemas. Y la esperanza es que en la reforma del Código Penal se nos haga caso. Y donde pone provocación, pongan incitación. Y entonces, todas y cada una de estas páginas de Internet, yo les aseguro que los fiscales de delitos de odio van a tener trabajo. Porque es una tras otra. Pam, 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 pam. Porque están todas en el antisemitismo, en el racismo. Además, pensar
que no solo promueven una cosa, no hay una página exclusivamente antisemita salvo las negacionistas. Lo que ya es, que no quiero que se me olvide, es tremendamente espectacular, es que ellos han creado hasta una Wikipedia alternativa. Se llama Metapedia. Para la curiosidad, ponéis Metapedia y la pero es nazi. Ojo que da el pego, porque es igual que como nos están metiendo goles, antes lo hablaba con la compañera, en los foros de los periódicos. Se meten ellos, hay células. Cuando estábamos en los juicios de Hammerstein y Broza Honor, yo les escuché, no se dieron cuenta, pero yo estaba detrás, ahí pegando la oreja, y les escuché dar instrucciones para que la información que ibais a hacer los periodistas fuera contrarrestada con la desinformación y la propaganda a través de los foros. De manera que 2 o 3 personas en tal periódico, 2 o 3 personas en tal otro, 2 o 3 personas en tal otro, lo que hacen es, se dotan de distintos nicks, de distintos nombres falsos y producen una propaganda, una desinformación, unos insultos, hasta amenazas, que incluso el medio correspondiente va y cierra uno, pero aparecen con otro nombre, etc. Exactamente. Claro. Ahora, yo creo que eso tiene fin, que eso se puede acabar, pero se puede acabar con los instrumentos adecuados. Es decir, mire usted, le voy a meter una denuncia por incitación al odio. Y os digo cómo se tiene que hacer, os digo cómo lo hago yo. Yo veo una cosa que es denunciable, me voy al notario, dé usted fe, pantallazo, documentación, y con el notario o bien a la Fiscalía de Delitos de Odio o bien al juez de guardia. Y nos vemos en los tribunales. De ahí la amistad que me tienen. No os digo los cientos de juicios y tal, pero yo sigo siendo leal a mi compromiso con mi presidenta de honor, Violeta Friedman, que me dijo, la lucha a través de los tribunales, la lucha en el marco de la legalidad, eso es muy importante. No podemos reventar la legalidad democrática, eso es esencial. Yo lo digo con muchos colectivos que dicen, bueno, salimos, no sé qué, pues nosotros porque la justicia no funciona. Pues, la justicia no funciona, que funcione. Prevención, justicia, atención a las víctimas y remover a las instituciones para que cumplan su cometido democrático, que para eso se los han elegido. Y termino con unas palabras de mi querida Violeta. Ella decía en las escuelas y en su libro, dice, he querido contar mi historia como un testigo más, para que no se olvide nunca, para que los testimonios de quien allí estuvimos sean una antorcha que ilumine a nuestros hijos por el camino de la tolerancia y la paz. Quizás, y este es mi mayor deseo, así las semillas del odio no vuelvan a brotar de nuevo y el mundo pueda decir siempre, siempre lo que nosotros jamás nos cansaremos de repetir. Nunca más. Gracias. Muchísimas gracias, Iván, por estas buenísimas palabras. Vamos a pasar a un turno de preguntas. Buen día, buenos días. Me llamo Alfons Aragoneses y ahora con unos amigos y colegas hemos fundado una asociación que se llama Exilio, Deportación y Holocausto, porque veíamos que, como tú decías, hay una falta en las escuelas, en primaria, en secundaria, incluso en la universidad, de educación en este tema. Nos constituimos hace poco y ya hemos hecho 2 denuncias, una mediática y una judicial, por banalización del nazismo y por apología directa del nazismo. Y no era nuestro cometido principal, pero descubrimos una exposición en el espacio Movistar en Barcelona, donde se hablaba de las bondades de Hitler, y después detectamos que en la ciudad de Sabadell había un vecino que había colgado una serie de banderas, esvásticas, SS, etc.
Yo admiro tu lucha, admiro la lucha que estás llevando a cabo, pero yo soy muy pesimista, porque has hablado del artículo 10 de la Constitución. Sí, pero ¿quién aplica después ese artículo 10? Son los jueces y los fiscales. Has hablado de la acusación popular. No necesita medios para ejercer esa acusación popular. Y has denunciado con toda la razón del mundo todos estos grupos neonazis que son la primera línea del odio, la primera línea que después ataca al inmigrante, a la sinagoga, al negro o al homosexual. Pero ¿qué pasa en grandes empresas? Telefónica, que acoge en su espacio en Barcelona una exposición, en Madrid también, por cierto, hablando de las bondades de Adolf Hitler? ¿Y qué pasa con estos gobernantes que llevan ya no sé cuántos años para reformar ese artículo 510? ¿Y qué pasa con el Tribunal Supremo, que hace esta interpretación del artículo 510 según la cual si no hay un acto directo, un ataque directo, no se puede aplicar? Claro, tenemos al fiscal de delitos de odio aquí en Barcelona, pero como tú sabrás, estos fiscales se encuentran con esta barrera. Ellos presentan una denuncia y después el juez sistemáticamente se acoge a esa jurisprudencia del Supremo para no actuar. En definitiva, que yo soy muy pesimista y yo creo que tenemos que vigilar estos grupúsculos del tipo este que cuelga la bandera neonazi en Sabadell o estos fans del Barcelona o del Madrid, pero que debemos pedir explicaciones a los gobernantes en Madrid o en Barcelona de por qué no se está aplicando, por qué no se transpone esa directiva y a qué esperan para reformar el Código Penal. Gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo, menos en una cosa. Yo no soy pesimista. No van a poder con el espíritu. No, hay que luchar. Resistir es vencer, decían precisamente la resistencia antinazi. Vamos a ver, tenemos que construir caminos. Lo de los fiscales, cuando en el año 90 empezábamos esta batalla, no teníamos ni siquiera el Código Penal, el 95. Y yo estuve en el grupo que asesoró al ministro de entonces, que era Belloc, planteando lo del 510 y pusimos incitación en aquel momento. Y alguien consideró que eso era un atentado a la libertad de expresión. Que lo siguen diciendo, Yo siempre recuerdo el artículo 30 de la Constitución, que es el otro, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el otro artículo que digo a los educadores que insistan mucho. El artículo 30 dice que ninguna de las libertades y derechos proclamados en esta Carta pueden ser utilizados para negar las libertades y los derechos de los demás. Es decir, dignidad y derechos, y no use usted este tipo de libertades para negar esos derechos. Ahora, es verdad lo que dices, pero hay caminos también donde podemos avanzar. Por ejemplo, tampoco existía la ley contra el racismo y la violencia y la intolerancia y tal en el deporte, y ahora lo hay. Y hay sanciones. Veréis que hay menos banderas, que hay menos signos. Imaginaros la exhibición que había. Bueno, sigue habiendo, sigue habiendo, pero tenemos un mecanismo, sé un poquito optimista, tenemos un mecanismo tenemos en la Comisión Estatal contra la Violencia, te lo digo porque yo soy miembro del Observatorio del Racismo como instrumento asesor de la Comisión Estatal contra la Violencia, y les incomoda mucho a los clubs, porque los clubs al final, la aplicación de esa ley les hace estar en choque continuamente con los grupos ultras. Pero bueno, ya hay un fiscal dentro de la Comisión Estatal Antiviolencia y están cayendo sanciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Presionar para que, ante el hecho de que se detecte un símbolo absolutamente terrible, como puede ser una esvástica, un símbolo antidemocrático, etcétera, se aplique la ley. Y nos faltan más leyes en el orden administrativo y en el orden civil. Nos faltan más leyes, porque lo mismo que en el ámbito deportivo se ha conseguido esta legislación, y pensar que hay grupos ultras en primera división, en segunda B, es tremendo. Y además con Internet. Internet ha sido el vehículo, la pista deslizante del discurso de odio, que es otro concepto que vais a ver cada vez más. Discurso de odio. Es todo aquel discurso, precisamente, que está incitando al odio, a la violencia, a la intolerancia con el diferente.
por ahí podemos avanzar. Pero también debemos avanzar con la modificación del Código Penal y también podemos avanzar con la formación de los fiscales para que apliquen, por ejemplo, artículos que pasan desapercibidos, pero que son instrumentos importantes en el Código Penal. ¿Recordáis a la niña que recibió la patada en la cara de aquel cabestro, racista, nazi sería? Dijeron en principio que era simplemente una falta, porque claro, no había causado ninguna lesión, era una falta. Pero la Fiscalía recurrió y al final lograron que se les condenara por primera vez por el artículo 173, artículo importantísimo del Código Penal, el 173. ¿Por qué? Porque defiende la integridad moral, y ahí ya vamos a la dignidad. Defiende la integridad moral y física de las personas. Hay una parte relativa a la tortura, pero hay otra parte a la cantidad de daños que te pueden estar haciendo como elemento complementario de una lesión o de un daño a tu propiedad privada o a tu coche o a tu casa o a la sinagoga, etcétera, ¿no? También hay que, por ejemplo, utilizar más los artículos de defensa de la libertad religiosa y hay que utilizar más los artículos de la apología del genocidio. Bueno, yo creo que los fiscales son una herramienta, no la única, son una herramienta para avanzar en la defensa de la legalidad y utilizar todo ese conjunto de instrumentos que tenemos, que se culminaría con esa reforma que antes estamos comentando, pero es importante que las organizaciones tomen la iniciativa y pongan denuncias, como habéis hecho, y que las organizaciones denuncien el tuiteo antisemita que hubo con motivo del partido del Maccabi, ¿no? Que fue muy importante. Y que las organizaciones sean activas y que además las organizaciones no solo denuncien, sino que se doten de abogados especializados y que denuncien a las organizaciones neonazis y racistas y antisemitas y que ellos empiecen a interpretar que tienen enfrente una voluntad, una determinación tremenda para que ese nunca más que antes decía se pueda aplicar. Ellos tienen que sentir que van a la cárcel, ellos tienen que sentir que hay una línea que no se puede transgredir, ellos tienen que sentir que la sociedad civil está viva y tienen que sentir que el Estado es un Estado democrático y no hace cosas como la que hemos comentado antes de Alemania, que pueden ver a 3.000 sujetos autorrogándose responsabilidades de aplicación de la Sharia. Eso me recuerda a las SA y me recuerda a una débil República Weimar que fue incapaz de defender la democracia y permitió que vía electoral un genocida como Hitler alcanzara el poder. O sea, la sociedad civil, desde mi punto de vista, es fundamental. Esteban, en primer lugar, mi solidaridad y mi apoyo, y posiblemente puedo hablar en nombre de todos los que estamos aquí, contra las amenazas que has estado recibiendo. Esto es el preámbulo. Dos preguntas muy concretas. Una, centrándonos en el tema del antisemitismo, tú has dicho al inicio, antisemitismo es antisemitismo y da igual que sea de derechas, de izquierdas o lo que sea. Lo digo porque el profesor Hidalgo ayer, no sé si te ha llegado lo que dijo, pero un poco... Las cosas de Alfredo. Él afirmó como que tú te concentras en el antisemitismo de derecha y que como si tu apoyo a la causa palestina esto te impidiera ver otros antisemitismos o dijo, no entiendo cómo se puede estar contra el antisemitismo y defender esta causa y al mismo tiempo defender la causa palestina. Yo personalmente te digo que no le encuentro ninguna contradicción, pero no sé cómo lo ves tú. Pero a ver, sí que es cierto que por ejemplo, este verano, con motivo de la guerra de Gaza, desde la izquierda
se han cruzado líneas rojas de lo que es cruzar la línea de lo que es la legítima defensa, las acciones de Israel, a expresiones de claramente antisemitismo. Esto está ahí y me gustaría saber Sí. cómo lo ves tú. Y la segunda, a ver, ya sé que es de otra naturaleza, pero a mí me empieza a preocupar cosas como con el proceso de lo que está ocurriendo en Cataluña, cosas como el ataque el año pasado al Centro Blanquerna en Madrid. La semana pasada hubo también otro ataque de grupos de ultraderecha a un acto en el que los políticos catalanes debatían. El elemento de la catalanofobia existe. Ya sé que estamos hablando de otra naturaleza y sobre todo porque además venimos de precedentes como lo que ocurrió en el País Valenciano con el asesinato de Ferran Agulló y todo eso. Y entonces a mí me da miedo que tal como están yendo las cosas, eso no se vaya de madre. Creo que la Generalitat ya ha puesto una denuncia por un tuit que llamaba a fusilar a Artur Mas. Me gustaría ver también un poco cómo ves todo eso. Gracias. Muy bien. Con el conflicto Israel-Palestina la posición es muy sencilla. Yo utilizo la definición de antisemitismo aprobada por los tres organismos, la OSCE, la FRA, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y la ECRI, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. Entonces, hay una definición de trabajo para interpretar el tema. La hemos divulgado por todos lados y yo os la recomiendo, o bien en nuestra página o en cualquier página o en la página del observatorio, lo primero que se ve. Entonces ahí explica qué es el antisemitismo. Y con respecto al Estado de Israel lo acomete también y dice, leo literalmente, ejemplos de las formas en que el antisemitismo se manifiesta en relación al Estado de Israel. Negar al pueblo judío el derecho de autodeterminación, por ejemplo, afirmando que la existencia del Estado de Israel es un proyecto racista. Aplicar una doble moral exigiendo que el Estado de Israel tenga un comportamiento que no se espera y demanda a ningún otro Estado democrático. Usar símbolos e imágenes asociadas con el antisemitismo clásico, por ejemplo, la acusación de que los judíos asesinaron a Jesús o el libelo de la sangre, para caracterizar a Israel y a los israelíes. Realizar comparaciones entre la política israelí actual y la de los nazis. Responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de Israel. Sin embargo, y aquí está la respuesta, críticas a Israel comparables a las que se hacen a cualquier otro país no pueden ser consideradas antisemitas. Yo critico muchas políticas del gobierno de Israel, pero no niego el derecho a la existencia del Estado de Israel, que es una de las claves en donde se instala el discurso con el tema del yo no soy antisemita, pero estoy en contra del sionismo y por tanto niego el derecho a la existencia del Estado de Israel. Entonces nosotros decimos eso ya es antisemitismo. Pero el punto de contacto con críticas hacia determinadas colonizaciones, hacia determinadas prácticas, hacia determinadas acciones bélicas, pues puede haber un punto de contacto. Pero hay que buscarlo por la praxis. El análisis tiene que ser praxiológico, no ideológico. Ese es el error. Yo creo que Alfredo comete ese error. Es decir, él va buscando el equilibrio ideológico. No hay equilibrio ideológico. Por eso yo no digo que sea ni de izquierda ni de derecha. El antisemitismo es antisemitismo. Y vuelvo a mencionar a mi mentora, a Violeta. Violeta estuvo en Auschwitz, pero luego pasó a un campo de concentración ruso, de la URSS, que era antisemita. Entonces, bueno, eso es antisemitismo. Hombre, es verdad que no llevaron la política de exterminio que llevó el planteamiento de la solución final hitleriano. Pero yo creo que este acuerdo internacional, este acuerdo mundial, si somos rigurosos, nos permite poder ejercer una mirada amplia, crítica y muy coherente con los derechos humanos. A la segunda cosa, Blanquerna. Vamos a ver, que antes de ayer han quemado una sede del Barça en Málaga. O sea, que están activos y que hay procesados, precisamente el fiscal de delitos de odio procesó a los dos jefes, al jefe de Alianza Nacional, que si también tenéis la curiosidad y os metéis en Alianza Nacional, yo no sé cómo ese partido está legalizado, es legal,
que tiene como divisas nación, raza y socialismo, y dicen que el último caudillo que merece la pena en Europa era Adolfo Hitler. Él dijo que si de él dependiera la rebelión tenía que acabar con el rey, con los diputados, con los partidos políticos, con tal, y que si se avanza por el camino de la consulta, pues que habrá sangre en Cataluña. Lo ha dicho, pero lo ha dicho a las televisiones, a todo el mundo. O sea que simplemente, sí, claro que hay catalanofobia y que hay muchas fobias, y yo creo que es muy importante entender que para poder acometer esa diversidad, yo siempre hablo del factor generatriz de todo esto, que es la intolerancia. La intolerancia es la negación de la diversidad, es el factor generatriz. Pues es casi geometría descriptiva aplicada a la sociología. Pensar que hay un elemento que es multiforme, ya lo decían Umberto Eco, lo decían toda la gente que hizo el Fórum de la Intolerancia, y, por ejemplo, la clave del éxito de Hitler fue 3 elementos: normalización de la violencia, extensión de la intolerancia de manera generalizada y luego victimismo ultranacionalista, producto de la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces, hay fobias y hay ismos. O sea, hay judeofobia, que no es lo mismo que antisemitismo, ¿vale? Aquí en este foro está claro, fuera de este foro ya tenemos más dificultades. Romafobia, que no es lo mismo que antigitanismo. Xenofobia, que no es lo mismo que racismo. Machismo, que no es lo mismo que misoginia, porque hay matanzas de mujeres por el hecho de ser mujer. Ciudad de Juárez, por ejemplo. Yo he atendido a una familia que mataron a su hija por su condición de mujer. No había otro elemento. Y por un lado están las fobias, y por otro lado están los ismos, y todo eso nos configura un poliedro maligno, que es las distintas caras de la intolerancia, pero tienen el elemento común, que consideran al otro vidas subalternas, vidas inferiores, vidas sin valor. Entonces va a aparecer la catalanofobia, pero también va a aparecer la hispanofobia, y también va a aparecer la vascofobia. Por ejemplo, en materia del terrorismo, yo creo que uno de los grandes aciertos de las movilizaciones que hicimos en el año 90 fue apostar por un eslogan, que es vascos sí, ETA no. Con el tema de los musulmanes pasa lo mismo. Respeto a los musulmanes, no al terrorismo. A mí me gusta llamarle terrorismo yihadista, no islamista. Sí, me imagino cómo hacen otros con el tema católico. Y no me gusta estigmatizar a las instituciones, en este caso religiosas. Terrorismo yihadista, las palabras, insisto, las palabras son como las balas, se dispara con ellas. Si tenemos una buena construcción terminológica que nos permita identificar, que es lo que decía antes Jessica y lo que decía el compañero, que nos permitan identificar los problemas, es clave para situar el diagnóstico y para dar la alternativa. Yo creo que este es el camino que luego es duro a recorrer, pero hay que estar preocupados, sí, porque solo hay que ver lo que dicen por internet. Realmente, en fin, bueno, de hecho, esta reunión hay medidas de seguridad, pero es que yo ayer estuve presentando mi libro, el de la Europa Siniestra, tuve que tener medidas de seguridad. Es que, bueno, pero es que cuando él antes decía hay una violencia difusa y tal, ¿qué es lo que caracteriza a estos grupos? Que te suspenden derechos y libertades. Te han suspendido el derecho de andar libremente, el derecho de reunirte, el derecho de vivir con tranquilidad. Hay una suspensión de derechos y libertades. Por eso no hay que temblarnos el pulso a llamarles antidemocráticos, totalitarios o incluso, como son algunos, vamos, ISIS es un grupo genocida. ¿Cómo un grupo terrorista? No, un grupo genocida. Claro, asesinos, esa es la base. Y ahí un terrorista puede ser asesino, siguiente nivel, pero es que un genocida es que te está planteando el exterminio. Entonces yo creo que el instrumental, tenemos que construir una retórica, una literatura donde seamos justos y además no provoquemos elementos reactivos. Por ejemplo, si nosotros estamos criminalizando, estigmatizando al mundo musulmán, estamos criminalizando a 1.500 millones. Y yo tengo muchos amigos musulmanes, en eso sí es verdad lo que decía Alfredo, pero no tengo ningún problema de equilibrio. Es decir, tengo muchos amigos y amigas musulmanes que están luchando contra esos.
Nosotros, como en los vascos, había un montón de vascos que luchaban contra el terrorismo de ETA. Entonces nosotros tenemos que mandar a esas personas que luchan contra el terrorismo un mensaje de que no están solos. Porque si no, generamos dos fuegos. Por un lado, la gente que tiene que plantear la solidaridad con ellos, que no la practica porque se aísla, categoriza al todo. Y por otro lado, ellos son débiles frente a esa amenaza que es una realidad muy cruenta. Y yo creo que precisamente el humanismo compartido de todos supone una dimensión, no sé cómo decirlo, una dimensión frente a la crueldad del enemigo que no tiene escrúpulos y que es capaz de cogerte la cabeza y hacerte esto delante de muchas gentes. Los demás no somos capaces de eso, no somos capaces de eso. Y ellos lo tienen calculado, lo hacen en un lado, como explicaba, lo difunden en el otro, pero saben que eso tiene un aspecto estremecedor. Invita a salir corriendo. Bueno, yo creo que el tema es delicado, pero fíjate, bueno, me he ido al ISIS y era catalanofobia. Pero es que todo tiene una relación. Pues, ¿se me oye? Sí. Muchas gracias por la presentación y sobre todo el esfuerzo, el entusiasmo que ha mostrado con el tema. Y creo que está haciendo una muy gran labor respecto al antisemitismo de derecha, pero mi pregunta va en una dirección parecida. ¿Has leído la definición de que decir que Israel es racista, eso es antisemitismo para vosotros? Comparar a Israel con el régimen nazi es antisemitismo. Pero entonces pregunto, ¿por qué en el Observatorio contra el Antisemitismo, donde hay unos, calculo, 100 ejemplos de antisemitismo, he encontrado solo un único ejemplo de lo que yo llamaría antisemitismo de izquierda, que es una viñeta de El País, creo que de 2009. Entonces, yo creo que con esta idea de que antisemitismo es antisemitismo, estáis cerrándoos, aunque por escrito lo tenéis, llamar racista el Estado de Israel, lo tenéis por escrito, pero en la práctica no lo condenáis, o yo al menos no lo veo. Y de hecho yo he enviado ya información sobre comparaciones del nacionalsocialismo con Israel a la página web del observatorio y no hubo reacción. Yo creo que ahí tenéis mucho que hacer. Casi todas las llamadas a manifestaciones este verano contra la política de Israel comparan a Israel con el nacionalsocialismo o utilizaron la palabra de que Israel es racista. Y ahí no se oye nada ni del observatorio ni del movimiento contra la intolerancia. Y un pequeño comentario, porque ya es la segunda vez que aparece, de la policía de Sharia en Alemania. Al principio era un pequeño grupo, luego eran 3.000 simpatizantes y tú ahora has hablado de 3.000 policías. No son 3.000 policías. Es un pequeño grupo que cuenta evidentemente con simpatizantes, pero es un pequeño grupo que sobre todo ha tenido un gran efecto mediático. Esto sí que saben hacer, jugar con los medios de comunicación y jugar con que enseguida vamos a saltar cuando se ven durante dos noches esas policías de Sharia. Gracias. Yo he seguido el dato de Jessica, si no lo he contado, me parece grave. Pero vamos, es por seguir el dato de Jessica, si son muchos o pocos, pues no lo sé. He visto la noticia como tú. Y luego los datos tendrán que ser policiales. En cuanto a la denuncia que hace el observatorio, el movimiento sigue la pauta del observatorio. Y la denuncia que hace, lo que está expuesto es del 2011, que era un escenario distinto. Yo lo que sí te puedo decir es que ahora, a raíz de la situación de Gaza y de la cantidad de barbaridades que se han dicho, todo eso se ha recogido. Tenemos que ver cómo se presentan los datos que tú señalas. ¿Cómo se presentan? Porque aquí hubo una época
que hacíamos una rueda de prensa, la Federación de Comunidades Judías y Movimiento contra la Intolerancia. Con el cambio de la dirección de la Federación de Comunidades Judías, y yo creo que en función del contexto internacional que se está produciendo, pues empezaron a valorar que a lo mejor no había que salir a los medios de comunicación, que era un poco la etapa en la que se vivió hace muchos años. La etapa que se vivió hace muchos años, por ejemplo, mi presidenta fue una indómita, para decirlo con esas palabras, es decir, la comunidad judía no quería actuaciones públicas. Prefería que hubiera, pues, para evitar reacciones y demás, que hubiera mucha discreción. En cambio, ella rompió esa disciplina, la hacía con nosotros, íbamos a actos como estos, en la universidad y demás y tal. Y luego eso abrió un periodo donde se hicieron muchas actividades públicas y se presentaba el informe del observatorio. Y llevamos 2 años sin presentarlo. Pero yo creo que aunque no se presente, se va a colgar todos los datos y van a estar los datos que tú hablas. Seguro, es un compromiso. Pero que están recogidos ya. O sea. Bueno. Ahora, insisto, yo creo que no se debe de calificar ni de izquierda ni de derecha. Antisemitismo es antisemitismo y esas son las orientaciones de los organismos de derechos humanos. Y yo creo que es una buena orientación. Yo creo que hay que vincular, porque es verdad, o sea, la izquierda tiene una ruptura, si la izquierda tiene una relación histórica con las comunidades judías, por ejemplo en España, contra el fascismo, contra el nazismo, las brigadas internacionales, había una presencia de judíos muy notoria en las brigadas internacionales. Pero a raíz de la guerra en Palestina y del giro de la política internacional, la izquierda comunista se alinea con la Unión Soviética y se produce un escenario completamente distinto. Pero eso no quita para que la izquierda tenga que estar comprometida con el antisemitismo, y lo que hay que hacer es animarlos, implicarlos, hablar, debatir, etcétera, para que no arríen la bandera del antisemitismo, que me consta que en algunos sitios la han arriado, y yo creo que debemos de ser gente que en base a la cultura de los derechos humanos les haga entender que no se puede arriar la bandera del antisemitismo. Muy bien, muchísimas gracias. Esta tarde seguiremos con, justamente al hilo de lo dicho ahora, el conflicto de Israel y Palestina explicado sin judeofobia, a partir de las 4. Muchas gracias. Muy bien.